안녕하십니까. ¿Cómo están, señores? 이런 집회를 할 수 얼마나 감사한지 Estamos 모르겠습니다. agradecidos por tener una campaña 제가 이렇게 así. 말씀을 전하다 보면은 Mientras que voy anunciando la 제가 palabra, 죄 사함을 받았을 때 cuando yo obtengo el perdón del 약 pecado, 60년 전 hace 이야기입니다만 ya como 60 años atrás, 지금도 생각하면 너무 감격스럽습니다. cuando ahora me pongo a pensar, es 늘 conmovedor. 죄 때문에 고통하다 거기서 벗어날 수 있었던 그날, Siempre sufría por el pecado y ese día 내 que me 삶이 despojé de 달라지는 ello, 그날. mi vida cambió. 그래서 이런 이야기를 할 수 있다는 게 얼마나 El que 행복한지 podamos 모르고 hablar sobre ello nos 또 하나님께 hace 저에게 은혜를 베풀어 참 felices 많은 y 분들이 Dios 이렇게 nos ha 말씀할 dado 수 la 있도록 gracia 뭐 방송에 y 뭐 여러 hemos 가지 podido anunciar 허락하신 esto a 하나님께 mucha 정말 gente. 감사합니다. Ante Dios que nos ha permitido esta oportunidad de anunciar mediante muchos 오늘 medios, le 요한복음 8장에 agradecemos. 있는 Hoy 말씀입니다. vamos a compartir San Juan 8. 1절부터 읽겠습니다. Desde el versículo 1 vamos a 요한복음 leer. 8장 찾으셨으면 Si han 1절부터 제가 encontrado, 읽겠습니다. desde el 8 yo voy a leer. 예수는 감난산으로 Y Jesús se 가시다. fue al monte de los olivos. 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나오는지라 앉아서 저희를 Y por la 가르치시니 mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. 서기관들과 바리새인들이 가는 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, 예수께 말하되 선생이여 이 여자가 가늠하다 현장에 잡혔나이다. le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del 모세는 adulterio. 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? 저희가 이렇게 말하면 그 고소할 조건 얻고자 하여 예수를 시험함이라. Mas 예수께서 esto 몸을 decían 굽히사 tentándole para poder 손가락으로 땅에 acusarle, 쓰시니 pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. 저희가 묻기를 마지 아니하는지라 이에 일어나 가라사대 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió 저희가 escribiendo 이 en tierra. 말씀도 양심의 가책을 받아 어른으로 시작 젊은이까지 하나씩 나가고 Pero 오직 ellos al oír 예수와 esto, 그 acusados 가운데 por su 서는 conciencia, 여자만 남았다. salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. 예수께서 일어나서 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자의 너를 고소하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? 대답하여 주여 없나이다. 예수께서 가라사 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. 11절까지. Hasta el versículo 11 hemos 우리가 leído. 오늘 아침에 읽은 이 성경 말씀에 그 Esta palabra 단어를 que 모르거나 hemos 뜻을 모르는 분들은 leído, esta palabra, no hay nadie que no conozca el vocablo o el 하나님은 significado, 어떤 의미에서 이런 이야기를 하셨는지 porque desde qué punto de vista Dios habló 그걸 우리에게 acerca de 전하기를 esto. 말씀하시는지 ¿Qué es lo que trata de anunciarnos para 그걸 hablar de 아는 esta 사람은 manera? 많지 않습니다. No hay mucha gente que 그 sepa eso. 성경을 읽으면서 Leyendo la 정말 Biblia, 정확한 하나님의 뜻을 모르는 en realidad, 사람들은 los que no conocen exactamente la voluntad 성경을 de 자기 Dios 나름대로 다른 방향으로 전혀 a 다른 su 방향으로 manera, 이야기가 참 쉬운 게 성경입니다. a una dirección totalmente distinta, 그 fácilmente 성경 puede hablar 한쪽만 acerca de la 읽어가는 Biblia. 것이 아니라 La Biblia no solamente uno tiene que mirar un lado, 전체를 읽으면 전체 cuando 윤곽을 ve 통해서 하나님의 그 의미를 todo 나타내는 부분이 en 많습니다. general, uno puede llegar a ver el sentido de 저는 Dios. 제가 제 목소리가 상당히 좋지 않아가지고 Mi 오랫동안 voz 고생을 no 했어요. es buena, entonces a largo tiempo tuve que realmente 근데 제가 sufrir. 오래전 이야기인데 내 목에 그 성대라는 것이 있는데 Hace tiempo atrás, uno tiene cuerdas 성대에 vocales. 파달보다 더 적은 En las 혹이 cuerdas 세 개가 있어요. vocales tenía un quiste 이제 그 como 성대는 el 이렇게 잘 tamaño de un 굴려지어야 poroto. 하는데 그것이 눌러 붙어 Debía 있으니까 moverse bien las 그것 cuerdas 때문에 vocales 소리가 잘 안 y 나왔어요. por ese quiste no podía sonar fácilmente el 저도 sonido. 모르게 이제 막 과음을 많이 Y sin 지르면서 que me dé 말씀을 cuenta, 전해버렸어요. yo también gritaba para anunciar la 어느 palabra. 날
내가 그래서 목이 좀 이상하다고 해서 Un día 병원에 sentí 이비인후과 가서 que 봤는데 era bastante raro mi 성대에 garganta, entonces 혹이 세 fui al 개씩 있었대. otorrinolaringólogo y tenían 3 quistes. 성대가 참 얇은 건데 Es bastante 소리가 들어갈 때 막 fino, las cuerdas 끄끄러져야 vocales, 하는데 y debe de temblar cuando 그 suena, 파달보다 좀 적은 혹이 세 개에서 pero 그게 ya que tenía 3 quistes más 붙잡고 chicos 있어서 que el 이제 안 poroto, 떨려 소리가 잘 안 estaba 나왔다고. sosteniendo aquellas cuerdas y no sonaba fácilmente. 지금도 제가 설교를 하면 과음을 잘 Hasta 지르는 ahora, 편인데 cuando predico, fácilmente grito, 그때 막 pero en 꽉 ese 지르잖아요. entonces yo gritaba 특히 muchísimo. 제가 그 파동에 살 때는 Especialmente cuando vivía en 우리 Padón, 예배당에 바로 밑에 버스 정류소가 있어가지고 estaba la parada de bus 또 이제 저희 여름엔 debajo del salón de 에어컨이 없어 창문 culto. 다 No 열어놨는데 teníamos aire acondicionador en verano, abríamos todas 버스 las 소리가 ventanas. 얼마나 크게 No se 들리겠어요. imaginan, el sonido del 나도 bus era 그래서 꽉 inmenso 지르고 y 있어요. yo gritaba fuertemente. 그래서 제가 성대를 수술해야겠다는 생각이 Yo 들었어요. pensaba que debía operarme de las 어떤 cuerdas 미국에서 vocales. 뉴욕에서 Mediante la 그 presentación de 병원에 alguien, 갔습니다. fui al hospital de Nueva York. 병원 이제 의사가 두 분이 있었는데 Había 2 doctores. 실제로 제 수술하는 집도하는 의사는 인도 사람이었어요. En realidad, la persona que dirigía mi 또 cirugía 한 era 의사가 un 있었는데 doctor de India. 그 Había otro 마취과 doctor. 의사인데 Era el doctor que se encargaba de la anestesia. 한국 의사였어요. Era una persona 그분은 coreana. 마취만 전공하셨어요. Ella se especializó 제가 이제 únicamente 그 en 인도 anestesiología. 의사 그분이 제 성대를 보고 Este 수술하기로 doctor de India 결정했거든요. vio mis cuerdas vocales y decidió operarme. 근데 이제 마취과 의사가 제 Pero la 혈압을 doctora 재더라고요. de anestesia había medido mi presión. 마취를 하는데 그 혈압이 높으면 좀 문제가 되기 때문에 Para la anestesia, cuando uno tiene una presión alta, 그 no 여자 es 의사분이 bueno. 저를 보고 하는 말은 목사님 La 혈압이 doctora anestesióloga 너무 me 높아요. dijo, Pastor, su presión es muy alto. 혈압을 좀 낮춰야 돼요. Debemos bajar más su 근데 presión. 혈압을 낮추는 약을 3일분을 Y 줬어요. me dio un medicamento para bajar la presión, 제가 era 그 de 3 혈압을 días. 낮추는 그 약을 3일 먹었는데 Yo tomé durante 3 días 혈압이 aquel 정상으로 medicamento 돌아왔어요. para bajar la presión y se 3일 후에 normalizó 이제 mi 그 의사 presión. 말대로 병원에 Después de 3 갔는데 días, como el doctor me dijo, fui al 그 hospital 한국인 여자 의사가 목사님 y 혈압을 너무 la 잘 doctora 잡으셨네요. coreana me dijo, Pastor, controló perfecto la 내가 presión. 잡았으니까 의사 선생님이 잡았죠. No lo regulé yo, usted lo ha 그다음에 이제 regulado, 의사 선생님이 뭐라고 doctora. ¿Y qué 말하냐면 me dijo la 목사님 doctora? 숨을 크게 Pastor, 쉬라고 하면 cuando yo le diga que 숨을 크게 ahora inhale 쉬세요. fuerte, usted debe de respirar fuerte. 예, 그러겠습니다. Sí, voy a hacerlo 저 así. 있는데 목사님 숨을 크게 쉬세요. Pastor, respire profundo. 크게 쉬었어요. Y yo respiré profundo 근데 수술이 끝났다는 y 거예요. me dice que acabó la cirugía. 이제 제가 링거 주사를 맞고 Yo 있었는데 estaba con suero 그 마취과 의사가 y la 목사님 숨을 anestesióloga me 크게 dijo, 쉬라고 하면 크게 쉬세요 하는 사이에 cuando me dijo, Pastor, 안 ahora 그래도 나도 respire 모르게 그 profundo. Y 링거 en ese 주사 통해서 momento 마취약을 넣은 거예요. había puesto la anestesia mediante el suero. 저는 그 뒤에 무슨 일이 일어났는지 전혀 No sé qué es 몰랐어요. lo que ocurrió después de ello. 근데 목사님 숨을 크게 쉬세요 그래서 Pastor, respire profundo. 하고 쉬었는데 Y yo respiré profundo. 수술이 끝났다 Y me 그러더라고요. dice que acabó la cirugía. 재밌는 이야기죠. Es bien 감사한 것은 interesante. Algo 제가 그때 혈압이 굉장히 interesante. 높았는데 Yo estaba tan agradecido. Yo tenía una presión 그때 alta en ese 마취하기 entonces 위해서 3일 동안 약을 먹고 난 y 뒤에 tomé durante 3 días 혈압이 el 정상으로 medicamento 와가지고 para la cirugía y se normalizó mi 한 presión. 20년이 넘은 것 Ahora 같은데 ha pasado 20 años 여전히 혈압이 y mi 낮은 presión 정상으로 돼서 너무 감사해요. está normal de igual manera. 뭐 Estoy 이런 이야기 별로 agradecido. 중요한 얘기 아닌데 Esto no viene a ser lo 중요한 건 importante. 우리가 성대 수술하기 위해서 Ahora, 과정이 있어야 para 처음에 진찰을 la 해야 cirugía de las cuerdas 아, vocales 성대에 hay un 혹이 proceso. 있네요. Debo de 그 혹이 examinarme. 있는데 그 혹을 Tiene un 수술해서 quiste. 잘라내기 위해서 Y para cortar el quiste, 이제 그 마취를 해야 하는 거죠. uno debe de 그래서 이제 마취 의사가 먼저 ahora 마취할 수 entrar 있도록 en 이제 몸을 anestesia 이제 y para 혈압을 poder 낮추는 일을 해야 돼요. anestesiarse tenemos que bajar la presión
이제 그래서 그 혈압이 정상으로 됐을 때 제가 Y cuando 마취를 하는 esto 거예요. se regula, me van 그러니까 이제 anestesiando. 수술을 할 때 마취를 하지 않고 Cuando 수술할 수가 없습니다. me hacen la cirugía, si me pueden 어떤 hacer la 경우에 cirugía 진짜 sin 마취하지 않고 anestesia, 수술할 때 막 고통 때문에 견디지 por el 어렵고 dolor 막 uno no puede 너무 aguantar 의사도 y es 힘들고 difícil. 환자도 힘드는 건데. Para el doctor es difícil, para el paciente es difícil. 근데 마취하는 그거는 Eso de la 냉정하게 이야기하면 anestesia, 치료가 아닙니다. frívolamente hablando, la 치료를 anestesia no 하기 es 위한 tratamiento, 과정입니다. es un proceso para el tratamiento. 그렇기 때문에 마취를 아무리 한다고 Por 마취가 más que 변 se haga la 치료되지 anestesia, 않습니다. con la anestesia 이제 uno no puede 치료를 수술하기 위해서 tratarse. 혹을 잘라내야 Para 하는데 cortar el quiste en la cirugía, 사달보다 좀 적은 es 혹이 un 세 poco 개가 más 성대를 딱 pequeño que 잡고 el poroto 있어가지고 y eso está sujetando las cuerdas 내가 vocales. 말할 때 그 소리가 Cuando yo 울려가 그막 hablo, 울려 소리가 나와야 debe 하는데 de temblar las cuerdas vocales 그걸 y 이제 salir el 혹 세 개가 sonido. 성대를 잡고 있기 때문에 Y 소리가 ya 잘 que 안 los 나니까 나도 quistes están 아무리 sosteniendo las 질러도 cuerdas 안 vocales y 나고 yo fuertemente tengo que gritar. 그래서 이제 수술하기 위해서 마취를 하는 것은 Para la cirugía uno se 냉정하게 위한 anestesia 치료가 de 아닙니다. manera frívola 치료를 hablando. Esto no es 하기 un 위한 과정입니다. tratamiento, es un 마취를 하지 않고 proceso 치료하면 para el tratamiento. 고통스러워하고 막 Si uno 움직이고 no 그래 se 잘 안 될 anestesia, 때문에 tiene sufrimiento y no 이제 sería 마치 내가 fácil, 잠이 든 pero uno se 상태에서 anestesia y en 내가 그 medio del 잘라내도 sueño, 고통을 por 느끼지 않고 más que yo 그런 le 상태에서 corto, 이제 수술하는 no sentirá el 과정이죠. dolor. Es un proceso para la cirugía. 그러니까 정상적인 수술은 그 가위로 Una 가지고 cirugía 혹을 normal. 잘라내는 Con 과정. la tijera uno corta el 그게 이제 quiste, 정식 치료인데 viene a ser un tratamiento 근데 그 formal. 치료하는 과정이 있는데 그 전에 Es un proceso para el 마취하는 과정이 tratamiento. 있습니다. Pero antes de eso está el proceso para la anestesia. 아, 여러분 이런 이야기면 누구나 다 이해할 수 Sea quien 있는데 fuera, 목사님 그거 cualquiera 다 lo 아는 얘기 뭐 entiende. 길게 Ah, pastor, 얘기해. ¿por qué alarga tanto? Todos 예, 그것은 conocen eso. 무관할게요. Bueno, lo voy a 화내지 dejar. 마세요. No se enoje. 자, 이제 신앙도 그렇습니다. Es lo mismo en la vida de 죄 fe. 사함을 받기 위해서 Ahora, para obtener 죄를 el 사하는 perdón del 과정이 pecado, 있습니다. está el proceso 그러니까 para 죄를 perdonar el 사하기 pecado. 전에 Pero antes de perdonar el pecado, 우리가 죄인인 줄을 깨달아야 한다는 거죠. uno debe entender de que es pecador. 목소리가 안 좋았습니다. Mi voz no era buena, 지금도 그때 이거 좋아지긴 했지만 aunque mejoró bastante ahora. 요즘은 제가 목이 좀 상해서 그런데 Hasta hoy en día, bueno, 제가 그냥 보통 이야기해도 문제가 안 되지만 bueno, comúnmente no habría problema, 소리가 pero hoy en 좋은 día, 편은 아닙니다. pero 근데 제가 그 no 수술을 está 해서 bien mis cuerdas 혹을 vocales 세 hoy 개를 en día. 잘라내는데 성대가 Me cortaron 아주 3 quistes 말이 y 시원해졌어요. ahora era tan 그 치료가 된 reconfortante 거죠. hablar. 자, 이제 Hablo 중요한 mucho 거는 mejor. Pero lo 그 importante que 성대 es 수술에서 por esa 성대에 있는 operación de las 혹을 cuerdas 잘라내기 vocales 위해서 para 그냥 cortar 이제 aquellos 혹을 잘라내는 게 quistes, no es 아니고 que simplemente me cortan, 마취를 해야 하고 me deben 마취하기 anestesiar. 전에는 그 Antes de 마취를 위해서 anestesiarme 그 혈압 por la 약을 먹어요. anestesia, debo tomar 근데 el 혈압 medicamento para 약을 la 먹고 presión y después del 이제 그 medicamento, 다음에 그 luego 저 뭡니까 혈압이 낮아져야 마취를 할 수 있대요. uno debe bajar la 혈압이 높은 presión 상태로 para 마취하면 안 ser 된다 그래요. anestesiado. Con la presión alta uno no 그래서 이제 debe de ser 그 혈압을 anestesiado. 낮추기 위해서 Y para 이제 bajar la 그 혈압 presión, 약을 먹어요. uno toma el 사흘을 medicamento 먹고 나니까 para bajar la presión y 혈압이 정상으로 yo 내려왔어요. tomo 3 días 이제 y 그렇게 se 마취를 할 수 있어요. normalizó mi presión 그러나 y me 마취는 pudieron 치료가 아닙니다. anestesiar. La anestesia no es un 치료를 하기 위한 tratamiento, 수단입니다. viene a ser un proceso para el tratamiento. 이제 그건 제가 더 안 해도 이제 Aunque 이해가시죠? yo no siga hablando, ya lo llegan a 치료는 entender, 이제 ¿verdad? 그 가위로 Tratamiento. 칼로 Ahora 혹을 con el 잘라내는 cuchillo, 과정입니다. 수술이고 con la tijera, uno 마취 corta. 자체는 치료가 아니고 수술하기 과정이죠. La anestesia en sí es un proceso, no es una cirugía. 그러면 여러분 우리가 죄 사함을 받기 위해서는 Para 어떤 이 obtener el 과정을 perdón del 거쳐야 pecado, debemos pasar un cierto proceso. 여러분 죄 사함을 받기 위해서는 Para obtener el perdón del pecado, 이것만 알면 신앙은 아주 si sabemos bien 쉬운데 esto, la vida de fe sería tan 이제 fácil. 대부분 사람들은 La mayoría de la gente 전적으로 읽고 lee por parte la 한국어 Biblia. 성경은 En la Biblia en 1800페이지가 coreano tenemos 1800 páginas. 여러분 이 1800 글씨가 Estas 1800 páginas está lleno de letras, no hay ningún dibujo, 그렇기 때문에 성경이 por lo 가득 cual 찼는데 está lleno la Biblia. 제가 이제 성경 읽다 보니까 이제 시간 Cuando voy 계산이 leyendo la Biblia, 생겼습니다. ahora voy calculando para 제가 이제 leerlo. 정강적 성경 읽을 때 한 페이지 읽는데 2분 Para leer una página, yo tardo
2 한 페이지는 minutos. 2분이요. 성경 Si son 2 minutos, 1800페이지가 son 1800 páginas, las páginas en la Biblia en coreano. Y si yo multiplico por 2 viene a ser 3600 páginas. Necesito 300, 3600분이면 tres- 시간으로 말하면 si son 60시간이에요. 300, 제가 하루에 10시간씩 360.000 minutos. Si leo 10 horas al día, puedo terminar de leer la Biblia en 6 días. 6일 동안 아무것도 안 하고 성경만 한 번씩 읽은 적이 여러 번 있어요. Una vez yo he leído únicamente la Biblia durante 6 días sin hacer absolutamente nada. Ya que tardo 2 minutos para leer una página, si son 60 horas, puedo leer ahora en 6 días la Biblia. No puedo entender todo por entero la Biblia porque es bastante amplio, parte por parte. Cuando llego a entender y llego a conocer, encaja todas las partes de la Biblia y es súper divertido. Por primera vez fui al hospital. Mi voz no era buena, fui al hospital y yo recibí un tratamiento. El tratamiento en sí no es... Me examinaron y no es el tratamiento en sí. Supieron que tenía quiste. Ahora sabiendo que tengo quiste y para cortar eso me deben de anestesiar. Y para anestesiar ahora debían bajar mi presión porque con la presión alta dice que no debe ser anestesiado. Ese proceso verdaderamente no es ahora algo que está relacionado directamente con la cirugía. Es algo que está relacionado de manera pasiva. ¿Ustedes lo entienden claramente? Sí. Para obtener el perdón del pecado, ¿qué proceso debemos pasar para perdonar el pecado? ¿Qué es lo que Dios debe hacer? Dios, para perdonar el pecado, debe hacer para que nosotros obtengamos el perdón del pecado. Y para obtener el perdón del pecado, debemos de saber de que somos pecadores para obtener el perdón del pecado. ¿No es así? Por lo cual Dios, a nosotros, hay un proceso que nos permite que obtengamos el perdón del pecado. El primer proceso que nos permite para obtener el perdón del pecado viene a ser la ley de los 10 mandamientos. Los mandamientos no es un proceso para el perdón del pecado. La ley nos da el entendimiento por el pecado. Vamos a leer Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Si han encontrado, vamos a leer Romanos 3. Romanos 3, como está escrito. Discúlpeme, ya encontré. Romanos 3, 19. Vamos a ver cómo está escrito. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Vamos a hablar. En la ley dice, no cometerás adulterio, ¿correcto? Hoy hemos hablado acerca de la mujer que cometió adulterio. Yo quisiera preguntar a ustedes, ¿habrá venido la ley que dice no cometerás adulterio en primer lugar o habrá venido en primer lugar el adulterio? La ley que dice no cometerás adulterio vino en primer lugar o vino en primer lugar el adulterio. El adulterio vino en primer lugar. Porque hay alguien que adulteró, por eso le dice que no cometerás adulterio. Eso es la ley. No hurtarás vino primero o
vino ahora el cometer hurto en primer lugar. Dice, no mentirás. La razón por la cual surgió la ley que dice no mentirás significa que mintió, ¿correcto? Cuando surge la ley que dice no cometerás adulterio, significa que adulteró. No robarás, esa ley significa que robó. En la ley no tendrás otros dioses, no tendrás ídolos, no hablarás en vano, tú santificarás el día de reposo, honrarás a tus padres, no cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no hurtarás, no codiciarás. Hay 10 pecados en los 10 mandamientos. ¿Era primero el pecado o estaba en primer lugar la ley? Está en primer lugar el pecado, ¿verdad? ¿Entienden? Si no hay nadie que cometa adulterio, no existiría la ley que diga no cometer adulterio. Aunque hay ley, si no hay nadie que adultera, no hay razón para que exista esa ley, ¿correcto? ¿Entienden? En la Biblia, cuando Dios nos da la ley, como nos dice, en Éxodo, en el 19, habla de esta manera. Si ustedes cumplen toda la ley que yo os doy, recibirás la bendición. Si no es así, recibirás la maldición. Especialmente en Deuteronomio 28, si cumples conforme a como Dios lo dice, al entrar recibirás la bendición, al salir recibirás la bendición, también tu canasta de amasar y tu descendencia, también la cría de las ovejas y cabras, también el forastero, el vecino, recibirá la bendición, 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 bendición. Y si no cumple eso, al entrar bendición, al salir la maldición, recibirá la maldición. ¿Correcto? Entonces Dios, cuando nos da la ley, ¿estábamos en el estado de cometer pecado? ¿Sí o no? Ya estábamos en el estado de haber cometido el pecado. Hemos cometido pecado, pero si cumplimos muy bien la ley, ¿se perdona el pecado? No. Si cumplimos muy bien la ley y de tal manera se perdona el pecado, no habría razón para que Jesús muera crucificado. La ley no nos puede dejar buenos ni santos. La ley vino para abundar más el pecado. Es para que lleguemos a entender el pecado. Después de que llegamos a entender el pecado, ahora en más, no hay nada de lo que nos pueda dar la ley. Cumplir los 10 mandamientos. No hay razón para cometer el pecado. La ley no es para que lo cumplamos y nos hagamos buenos. Por más que uno cumpla la ley, los que han cometido el pecado ya son pecadores. Porque cumpla bien la ley no es que uno se hace mejor, uno se hace más bueno, no es así. En Romanos capítulo 3, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a ver en el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hay gente que está bajo la ley y sobre la ley. Hay la ley que dice no robarás y los que nunca han robado están sobre la ley y si han robado están bajo la ley y se amarran a la ley. Nosotros hemos desobedecido la ley y si ahora en adelante cumplimos muy bien la ley, ¿ahora se desaparece eso de haber cometido el pecado? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece?
Ahora los que no cumplieron la ley en adelante, ahora sí cumplen muy bien la ley, ese pecado que han cometido la vez pasada desaparece. A ver, ¿pueden exponerlo con cruz? Sí, ya han desobedecido la ley. Por más que cumpla bien la ley, no nos puede dejar limpios. ¿Cómo dice la Biblia? Exactamente, vamos a ver en el 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y luego que dice en el 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Señores, yo me hice la cirugía de las cuerdas vocales y me habían examinado. Tiene quiste. Debemos cortar eso. Entonces debemos de anestesiarlo. Ahora si se anestesia, uno no debe tener presión alta y me controlaron la presión. Y luego el doctor me dijo, pastor, usted reguló muy bien su presión. No lo hice yo, usted lo hizo, doctora. Me habían puesto el suero y yo me acosté en la cama. Y al lado de la cama estaba la anestesióloga, estaba el cirujano también. Y la anestesióloga me dijo, pastor, inhale profundo. Y cuando le diga esto, inhale profundo. Está bien. En ese momento, sin que me dé cuenta, habían puesto la anestesia en el suero. En el momento que me dijo, pastor, inhale profundo, solamente eso había oído, recuerdo aquello. Y dije, tengo que inhalar profundo. Yo ahora estaba inconsciente, me anestesiaron y después de un tiempo, pastor, inhale profundo. Yo ahora respiré profundo y me dice que terminó la cirugía. Durante que estaba anestesiado, terminó la cirugía. Acabó por completo la cirugía. No se imaginan lo fácil que fue hablar después de aquel momento. Me ponen la inyección para la anestesia. Esto no es la cirugía en sí. Es una preparación para hacer la cirugía. Sin la anestesia, uno sí recibe la cirugía. Es sufrido y se mueve. La ley en sí. Por más que cumplamos la ley, no nos puede santificar, no nos puede dejar limpios. La ley solamente tiene el propósito para hacernos entender de que somos pecadores. Sí, realmente no entendemos de que somos pecadores nosotros. Si no sabemos de que somos pecadores, no habría necesidad de creer en Jesús. Por lo cual, en primer lugar, para hacernos entender de que somos pecadores, nos ha dado la ley. Mediante la ley es el entendimiento del pecado. Vamos a ver el siguiente versículo 20. Que dice en el 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por lo cual, por más que uno cumpla la ley, ahora en el 21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios
es el proceso de ser justos obteniendo el perdón del pecado. 이거는 율법과 전혀 상관이 Esto no 없습니다. tiene nada que ver con la ley. 율법을 지켜 안 지켜 상관이 없습니다. Eso no tiene nada que 그건 ver con 한 cumplir 의, la 예수님의 ley. 의인데 Aquí dice, 율법과 se ha 선지자들의 manifestado la 증거를 justicia de 받은 Dios, testificada por la ley y 곧 por los 예수 profetas. 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 사람이 미치는 의, 하나님의 의인이 La 차별이 justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay 여러분 diferencia. 오늘날 Hoy en día, 율법이 señores, 우리에게 주는 것은 lo que la ley 죄인을 nos da 깨닫게 하기 위한 목적 그 하나밖에 없어요. solamente tiene un propósito de que entendamos que 만약 somos 예수님이 pecadores. 십자가에 못 박혀 우리 죄를 다 사했다 할지라도 Jesucristo se crucifica y por más que perdona todo nuestro 내가 pecado, 죄인인 줄 알지 si uno no 못하면 그게 entiende 무슨 de que es 상관이 pecador, 있어요. ¿eso qué importancia tendría? 그래서 우리가 율법이란 것은 죄인인 걸 La 깨닫게 하는 ley 과정까지만 필요하지. lo necesitamos hasta el proceso de que nos da el 다음에는 entendimiento de que somos 율법이 pecadores. 필요가 없는 거예요. Después de ese proceso ya no necesitamos de la ley. No lo necesitamos. No lo 근데 우리는 계속 necesitamos. 율법을 Continuamente 지켜서 cumpliendo la ley, 신앙을 생활하려고 queremos llevar la vida de 착하게 fe. 살려고 하는 Ahora, 그게 siendo 우리가 buenos, 잘못된 것입니다. eso está 그 muy 율법의 행위는 equivocado. 뭐를 Mediante la 율법을 obra de la 지켜 ley, 어렵다 하시면 sea 그들 quien 유치원 fuera, 없다 그랬어요. nadie puede ser 자, justificado 그래서 mediante la 하나님 ley. 두 가지가 있는데 Hay dos cosas 우리를 죄에서 건져내기 위하여 하시는 para 게 하나가 있고 rescatarnos del pecado. Hay un 우리를 punto, 죄에서 건져내 주도 그걸 깨닫지 못하면 못 y 하기 aunque nos 때문에 rescata del pecado, ya 하나님 que no 우리에게 podemos 두 entender 가지를 esto, 가르쳐야 하는데 Dios debe entendernos dos 첫 번째 puntos, 우리를 hacernos entender dos 죄에서 puntos. 벗어나도록 하는 Uno 과정을 es 해야 el 하는데 proceso para que nos despojemos del 그것보다 pecado, 먼저 해야 pero 할 일이 antes que ello, 뭐냐면은 ¿qué es la obra que debe 우리가 realizar? 죄인인 걸 깨닫지 못한 Si uno no 사람들은 entiende de que es pecador, 아무리 해도 그 por 상관이 없으니까 más que realice la 먼저 obra, 죄를 no tiene nada 깨닫게 que ver con 하는 ello. 일을 하고 Debe primeramente entender de que es pecador 깨닫는 일이 끝나고 난 y después 뒤에 de que 이제 llegue a 예수님의 entender, 피로 말 죄사함 mediante la 받는 이 sangre de 과정을 Jesucristo 거쳐야 obtiene el 하는 perdón del 거예요. pecado y debe pasar por este proceso. 근데 여러분 참 Señores, 안타까운 것은 pero qué pena 오늘 많은 교회가 hoy en día tantas 성경을 iglesias, 잘 모르기 때문에 ya que no conoce la Biblia. 주일마다 십계명 봉독하는 교회가 참 많아요. Hay tantas iglesias que cada 여러분 이 domingo 십계명은 van memorizando los 10 율법인데 mandamientos. Estos 10 우리 mandamientos 죄를 vienen a ser la ley. 깨닫게 하기 위해서 주어진 거기 Esto 때문에 nos ha dado para que lleguemos a entender nuestro 이제 내가 pecado. 죄를 깨닫고 난 Después de que 뒤에는 entendemos nuestro pecado, 율법을 따라 지키려고 노력해야 되는 게 conforme a la ley, no 아니고 es que debemos tratar de cumplir la ley. 이 앞에 나온 제사 Delante de la sangre de Jesucristo necesitamos el proceso para obtener el perdón del 그래서 여러분 pecado. 하나님은 Por lo cual Dios, 이 십계명을 주실 nosotros 때에 los hombres, cuando nos da los 10 너희가 지켜 mandamientos, 행하면 si ustedes cumplen, recibirán la bendición. Al entrar la bendición, al salir la bendición, la canasta de amasar recibirá la bendición. Pero Dios bien sabía que no podrían cumplir esto. Moisés, cuando subió al monte Sinai, Dios le dio las 2 tablas de los 10 mandamientos. Cuando cumple todo, será un reino de sacerdote y recibirás la bendición. Y los israelitas dijeron, sí, todos vamos a cumplir esto. Dios no creyó en el hombre. Todos los hombres bien sabía que cometerían el pecado. Moisés trajo las 2 tablas del monte Sinaí y en las manos de Moisés estaban las 2 tablas de los 10 mandamientos. En el corazón de Moisés que había estaba el templo, el santuario del cielo. Estando durante 40 días en el monte Sinaí, Moisés detalladamente vio el santuario de Dios que estaba en el cielo. Esto es el altar, esto es fuente de bronce, esto es la mesa para pan, esto es el incensario, esto es el arca. Detalladamente le mostró eso. ¿Y qué le dice luego? El que cometa pecado, matando a la oveja con esa sangre pondrán eso
en el cuerno del altar y el pecado será perdonado. Y luego habían puesto el mismo altar del cielo en la tierra y con ello en el Antiguo Testamento lo llaman tabernáculo. ¿Por qué le dicen tabernáculo? En el Antiguo Testamento los israelitas iban el camino del desierto. Si hacen un edificio no podrían desarmar eso y llevar. No lo hicieron como un templo, sino que como una tienda lo hicieron. Por eso le llaman tabernáculo. Quiere decir un templo hecho como una tienda, tabernáculo. Después de que pasaron por el camino del desierto en el periodo de Salomón, no es un tabernáculo. Construyeron un templo. Tiene la misma figura, tal como lo vio Moisés en el cielo. Moisés había traído las 2 tablas de los 10 mandamientos. Había pasado 40 días después de que Moisés se fue al monte Sinaí. En el monte Sinaí solamente hay roca, no hay ningún árbol. Era imposible, pensaban de que era imposible de que sobreviviera durante 40 días, habrá muerto. Dijeron, ¿quién nos guiará? En el corazón de nosotros. Cada una de la gente ahora para impedir de que se dispersen, para concentrar el pensamiento de los hombres en uno, necesitaba algo que sea visible. Ahora no podrían esparcirse conforme a su camino, hicieron un becerro de oro. Habían traído las 2 tablas de los 10 mandamientos. No tendrás otros dioses aparte de mí. No te harás de ídolos. Habían desobedecido aquellos 2 mandamientos. Moisés rompe la tabla. ¿Por qué? Porque teniendo los 10 mandamientos, cuanto más comete el pecado, solamente llegará la maldición. Ese día que vino los 10 mandamientos, 3,000 personas fueron muertas, murieron. Dios, la razón por la cual nos da los 10 mandamientos, para que entendamos que somos pecadores, no hay otra razón alguna. Solamente nos dio la ley para que entendamos que somos pecadores. En Romanos 3 me dice que es para que entendamos de que somos pecadores. En el 19, en el 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hoy en día muchas iglesias, ¿qué error cometen? Cuando uno entiende su pecado, ahora más, no necesitamos ley. Podemos cometer, podemos robar, podemos mentir, podemos adulterar como queremos. No. ¿Cómo debemos hacer? Después de que entendemos de que somos pecadores, mediante la gracia de Jesucristo, cuando uno obtiene el perdón del pecado, mi ley. Ahora no lo escribe en la tabla de la piedra, escribiré en su corazón y escribiré en su mente. Ahora hay más. No hay razón alguna para que seamos guiados por la ley. En Hebreos 10 dice, después de aquellos días, yo estableceré una nueva ley. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Cuando la ley de Dios está en nuestro corazón, llegamos a obedecer la palabra de Dios en nuestro corazón. ¡Qué maravilloso! Después de haber obtenido el perdón del pecado, después de que el Espíritu de Dios viene a mi corazón, exactamente llegué a conocer el corazón de Dios. Cuando leemos la Biblia, ¿cuál es la razón por la cual Dios nos da la ley? Es esto. Exactamente llegamos a conocer. Yo tengo que cumplir la ley. Por más que no haga eso, cuando el Espíritu Santo está en el corazón de nosotros y dice,
y pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Viniendo el Espíritu Santo, una vida resplandeciente, bendita, que no tiene nada que ver con el pecado, me permite vivir. Pero hoy en día, muchas iglesias, no conociendo la Biblia, uno de los errores que comete, ¿cuál es? Conforme a la ley, uno piensa que debe vivir siendo bueno. La ley no tiene otro propósito aparte de hacernos entender de que somos pecadores. Mediante la ley, cuando entendemos de que somos pecadores, no es que uno debe tratar para cumplir la ley. Yo soy pecador. ¿Cómo debo hacer? Ahora, esa persona que entiende de que es pecador, uno necesita la sangre de Jesucristo. En primer lugar, uno no entiende de que es pecador y por más que Jesús muera derramando la sangre, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Cuando mira la sangre de Jesucristo, yo soy pecador, soy sucio, malo. Por mi pecado, el Señor Jesucristo murió derramando la sangre. Y cuando Jesucristo muere crucificado, derramando la sangre, mi pecado ha sido lavado. Ahora ya no soy pecador. Jesús por completo pagó por mi pecado. Soy limpio. De aquella manera uno se debe dirigir con fe. Pero Satanás nos engaña. Uno debe entender que es pecador. Y la ley continuamente nos enseña únicamente de que tú eres pecador, tú has mentido, tú has robado, tú tienes un corazón fornicario, has servido a los ídolos, tú has codiciado. Y continuamente nos pone el pensamiento de que somos pecadores nada más. Hoy en día mucha gente, aunque congrega a la iglesia, no puede despojarse del pecado porque se encuentran bajo la ley. En Romanos capítulo 3, como está escrito, en el 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. En el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Creyendo en el Señor Jesucristo. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahora uno comete pecado, no ha cumplido la ley. Jesús murió en la cruz por mi pecado. Vamos a leer más en el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo cual, ya que todos han cometido pecado, el que cometió pecado, por más que cumpla bien la ley, el cumplir bien la ley, eso no puede dejarme limpio de mi pecado. Uno se merece la maldición. Por cuanto todos pecaron y se han destituido de la gloria de Dios. Y cuando vemos en el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesucristo, cuando muere crucificado, ustedes crean o no crean, toda la paga de nuestro pecado ha sido pagado. ¿Entienden? En la ley. Cuando vamos al juzgado, el fiscal ahora condena y el juez da la sentencia final. La pena máxima en nuestro país es pena de muerte. El fiscal no quiere usar la palabra pena de muerte. Comúnmente, cuando dan la pena de muerte, ellos dicen que darán la máxima pena. Si es, no
hay una pena que supera la pena de muerte. Por ejemplo, 사람 한 사람 죽였어요. mató a una persona y recibe pena de muerte. 두번 죽으면 Cuando 사형 2번 muere, mata a 2 personas, recibe en 2 ocasiones pena de muerte. 사형 10번 Cuando mata a varias personas, 10 veces recibe pena de muerte. No. 아까 김기선 목사님 말씀 전에 Pastor Kim Ki-song habló hace un momento. 이제 그 케냐 교도소에 갔는데 Fue a la cárcel de 그 Kenia 교도관이 y el encargado le dijo a él, 거기에 너무 성실한 재수가 있어요. había un 이 privado 사람은 de 진짜 libertad 교도소 que era 너무 tan ejemplar. 성실하고 진실하고 Ah, qué pena que él estaba en la cárcel, era tan 이 사람이 honesto. 사인을 해가지고 Firmando, 가석방을 해서 le habían dado libertad condicional. 교도 있을 필요가 없네요. No hay necesidad de que él esté en la cárcel y le dieron libertad condicional. Y firmó. 나가서 Salió 일주일 사이에 y en medio de una semana 8명을 mató a 8 personas. 어디가 숨어서 도망갔어요. Y se escapó, estaba escondido y no sabemos dónde fue. 너무 괴로워하는 Esta persona que firmó se atormentó en gran manera. 너무 착해서 Era tan 너무 bueno, 정직해서 era tan honesto, era tan fiel. 지었지 싶어서 Pensó, seguramente él no cometió 불러게 pecado. 한다고 제가 사인해서 Él firmó y él había entregado ese documento. 일주일 만에 8명을 죽여 Durante 어디로 una 사라졌어요. semana mató a 8 personas y desapareció. No sabemos ni en dónde fue. 그래서 그분이 Esta 김기선 persona, 목사 마인드 교육을 너무 좋아하는 mediante la formación del intelecto del pastor Kim Ki-song, le encantó. 대통령께서 Y el presidente 우루 케냐타 대통령께서 Uhuru Kenyatta, 이제 김기선 목사님 만나서 마인드 교육 이야기를 들었어요. oyó acerca de la formación del intelecto encontrándose con el pastor Kim Ki-song, 교육을 할수 있도록. que todas las cárceles reciban esta formación. 케냐 대통령이 저희를 보고 하신 말씀이 Y el presidente Kenyatta nos dijo a nosotros 케냐 모든 que 공무원들이 todos los funcionarios públicos de Kenia reciban esta formación. 공무원들이 Ahora los funcionarios de Kenia han venido a Corea y les formamos. De nuevo volvieron a Kenia y fueron a su institución y les encantó. 세계 수많은 정부가 저를 보고 Tantos gobiernos del mundo entero, 교도소에 있는 재수와 교육시켜달라고. por favor, forme a los privados de libertad que están en las cárceles. 이제 그 El año pasado 남아메리카에 fui a Latinoamérica 가서 이제 4개 나라의 집회를 y fui a realizar campaña en 4 países. Y los presidentes de los 4 países me pidieron esta formación de intelecto en sus países. Yo le dije, Su Excelencia, 복음을 전했어요. yo le anuncié el Evangelio. 대통령 보통 일반 모임은 40분이 책으로 긴 건데 Son 40 minutos máximo, 저는 60분, 70분까지 이렇게 대화를 할 수 60, 70 minutos. 영해 주셨어요. Yo había podido hablar 네 분에게 y 복음을 전했어요. le anuncié el Evangelio a los 4 presidentes y todos recibieron la salvación. Yo le dije, Su Excelencia, 카와 만나기 쉽지 않겠죠. no es fácil para que me encuentre con usted. 장관에게 명령 내려주십시오. Por favor, dé el mandato al ministro de Educación 교도소에서 que él discuta esta cuestión 예, 교육을 가르치겠습니다. y yo voy a enseñar a los estudiantes. 한 학교를 교육부 장관이 선정해 주면 Si el ministro de Educación 그 학교에 elige un 1년 동안 colegio, 저희들이 마인드 교육을 시키겠습니다. durante un año vamos a dar esta formación en ese colegio. Ya hemos hecho todos los libros. Después de que acabe ese año, 받은 학생하고 못 받은 estudiantes que han 학생 recibido esta formación y los que no han recibido esta formación, por favor, 평가를 califíquelos. 해서 대통령 가까이 Después de calificar esto, vamos a dar el informe al presidente. Si el presidente se 모든 goza 학생들에게 이 마인드 교육 a todos los 학과를 estudiantes, 만들어서 이제 vamos a dar esta formación haciendo esta carrera. 그래서 이제 그 나라에 있는 교사들 가운데서 Entre los profesores de aquel colegio, 뽑아서 마인드 교육을 시켜서 vamos a elegir a los profesores y damos la 훈련을 받은 formación. 뒤에 Después de recibir la 10년 formación, 동안 이 durante 나라 마인드 교육을 시키는 10 años, nosotros vamos a establecer esta formación en este país. Vamos a enseñar a los profesores para que ellos den la formación y después de 10 años vamos a salir de este país. Le encantó al presidente. Estamos queriendo hacer esto. Vino el COVID y no estamos pudiendo hacer esto. Ya está preparado todo.
no solamente en Kenia. Ahora fui a los Estados Unidos. En marzo del año pasado había ido. En ese momento estaba empezando el COVID-19. Alguien había dicho que puede que el gobierno de Estados Unidos impida la entrada de los coreanos. En marzo del año pasado, 3.000 pastores de Nueva York queríamos realizar el CLF para ellos. Puede que impidan el ingreso a Estados Unidos, dijeron. Y yo fui 2 semanas antes a Estados Unidos. Y había el discurso de Trump en ese entonces. Y en la entrada en donde vendían el ticket, había prendido el televisor y estábamos oyendo el discurso del presidente Trump. Porque si impedían el ingreso de los coreanos, yo no me quería subir al avión. Había hablado y el presidente Trump no habló acerca del impedimento, entonces me subí al avión y me dirigí a Estados Unidos. Durante una semana tuve la reunión con los misioneros coreanos. En la segunda semana, Atlanta, Washington, Filadelfia. Yo fui a 3 ciudades. Había ido a Atlanta y me dijeron que era un capellán en Estados Unidos entre los pastores. A los que realizan el ministerio en la iglesia le dicen pastor. Los que no están en la iglesia, si son pastores en el colegio, en las cárceles, en los hospitales, a esos pastores le llaman capellán. El líder de los capellanes durante 5 horas y media había viajado para encontrarse conmigo y vino hasta Atlanta. El líder de los capellanes. Yo durante 3 horas le hablé y le prediqué el evangelio. Él recibió la salvación. Estaba feliz. Y me dijo que enviaría 5 buses para el CLF. Entonces vendría a ser como 250 personas, porque son 50 personas en cada bus, y nos acercamos mucho con él. A 38 pastores de nuestra misión le dio ahora el título de capellán, y aquellas personas pueden ir al colegio, al hospital, sea donde fuese, para anunciar el evangelio. Cuando empezamos a trabajar en la cárcel, el Ministerio de Educación había dicho: los que reciban nuestra formación, esa condena que le iban a reducir, se le iba a reducir 10 días después de la formación. Los convictos estaban felices. Dios continuamente va abriendo este camino para nosotros. Un punto importante que es, porque hayamos cumplido la ley, no es que se deshace de nuestro pecado. Para obtener el perdón del pecado, necesitamos la sangre de Jesucristo. Por lo cual, Jesucristo recibió todo el castigo por nuestro pecado en la cruz, ya que cargó todo nuestro pecado. Por más que ahora mate a uno, con la pena de muerte acaba. En ese momento acabó todo nuestro pecado. Verdaderamente, ¿cuál es el punto importante? Debemos creer en la palabra de Dios. Nos ha dado la ley, no para el perdón del pecado, sino para obtener el perdón del pecado. Debemos entender de que somos pecadores. Para hacernos entender de que somos pecadores, nos dio la ley. Después de que entendemos que somos pecadores, ¿qué debemos hacer? Soy pecador. El Señor Jesucristo
ahora fue crucificado por mi pecado. Cuando perdona mi pecado en la cruz, Jesucristo no derramó su sangre en el altar de la tierra. Sobre el altar del cielo derramó la sangre. Es un punto demasiado importante. Por eso, en Hebreos 9:11, cuando vemos, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Lo que es hecho de la mano está en esta tierra, pero dice no hecho de mano, es decir, no de esta creación, más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿A qué se refiere? Se refiere al santuario que está en el cielo. ¿Entienden? Todo templo de esta tierra, la gente lo hizo con la mano, pero no hecho de manos. Ese tabernáculo no hecho de manos está en el cielo. ¿Por qué Jesús derramó la sangre en el tabernáculo del cielo? Porque en esta tierra, mientras que gira este planeta, estamos en un espacio del tiempo. El espacio del tiempo tiene pasado, tiene presente, tiene futuro. Y si nosotros perdonamos el pecado en esta dimensión del tiempo, solamente se perdona el tiempo durante un periodo de tiempo. Cuando uno comete el pecado, de nuevo es pecador. Yo cometí pecado y matando al cordero, uno realiza el perdón del pecado. Ahora obtiene el perdón del pecado derramando la sangre en los cuernos del altar. Pasa un mes, cuando vuelve a cometer pecado, la vez pasada, ese perdón del pecado de la vez pasada va en ese pasado, ya que no me puede lavar el pecado que yo cometí, mata al cordero. Y de nuevo realiza el sacrificio por el cordero, y cuando vuelve a cometer pecado, las veces que comete el pecado, mata al cordero y realiza el sacrificio. En el cielo, ¿cuál es la diferencia en el altar del cielo? Ahora el tiempo en sí es distinto. En el altar del cielo está la eternidad, no es ahora la dimensión del tiempo, y no pasa el tiempo, no hay pasado, futuro, solamente existe presente. Y cuando lo derrama en el altar del cielo, el pecado es perdonado para siempre. Por eso en Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Todos nuestros pecados para siempre lo ha perdonado. Amén. Nosotros por el pecado no debemos pedir perdón, arrepentirnos. Claro, obviamente debemos de hacer eso, pero después de arrepentirnos y confesar nuestros pecados, mediante la sangre de Jesucristo, nuestro pecado ha sido perdonado y debemos creer en ello para entrar en la fe verdadera. Ahora uno se arrepiente por el pecado y uno si dice que es pecador, no hay ninguna razón, no tiene sentido por la cual haya muerto en la cruz. Jesucristo para siempre perdonó el pecado. Una vez para siempre se ha logrado la eterna redención. Y no ha derramado la sangre en el altar de la tierra, derramó la sangre en el altar del cielo. Y para siempre nuestro pecado ha sido perdonado. Amén.
Nosotros debemos creer en ello. Debemos creer en ello. Por lo cual, cuando Dios les lava, a medias le lava, poquito le lava por completo. No es así. Y la paga del pecado, para ello, murió crucificado en la cruz y les dejó más blanco que la nieve. A veces somos condenados por un cierto pecado y tenemos la condenación. Sí, me sobrepasé, cometí la maldad, pero no es que el pecado deja de ser lavado. Sobre la cruz ha recibido el castigo por ese pecado. Perfectamente ha sido lavado. Satanás, sea lo que fuera lo que les diga, con empeño, no es que yo fui lavado por el pecado. La sangre de la cruz le ha lavado por el pecado. Amén. Es tener aquella fe. Nos dejó santos para siempre. Nos equivocamos, cometemos errores, pero nos dejó limpios para siempre. Es creer en eso. Es creer en Dios. Pero hoy en día nosotros continuamente queremos cumplir la ley y queremos vivir de manera buena y pedimos el perdón del pecado. Todos los días nosotros nos confesamos. Es porque no conocemos la Biblia. Dios, una vez para siempre, dice que lavó todos nuestros pecados. Sí. Vamos a continuar hablando acerca de esto a la noche. Creo que pasó el tiempo. Vamos a orar. Dios Padre Santo, le agradecemos. Las veces compartimos esto. Dios perdonó nuestro pecado para siempre. Perfectamente lo dejó, lo ordenó y nos dejó blancos como la nieve. Somos engañados por Satanás y uno trata para obtener perdón del pecado. Y por favor, permita que confiamos de que nuestro pecado ha sido perdonado, que la gracia de Jesucristo sobreabunde en todos. Le agradecemos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, señores.